Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Bienvenidos al programa Hora 25. El costo del campeonato Rusia 2018 es de 20.000 millones de dólares. Esto lo convierte en el mundial de fútbol más costoso de la historia. El San Petersburgo Arena es el estadio asimismo más caro del planeta. Se invirtió más de 900 millones de dólares. Para los analistas económicos y geopolíticos, organizar un mundial es una inversión pasiva, muchos costos y poca rentabilidad. El gran beneficio es la imagen, ser el centro de la atención mundial y, por cierto, la promoción turística. El fútbol es el mayor espectáculo de masas de nuestros días. Es tan importante que la política está presente directa o indirectamente. Los jugadores de fútbol son los héroes modernos. Quedaron atrás los guerreros victoriosos y, claro, los valores, los precios en transferencias, comisiones, contratos y salarios que se paga a los futbolistas son monumentales. La FIFA es la ONG más poderosa del universo, solo superada por las Naciones Unidas, que le rebasa por un escalón. Su dominio está en las cantidades millonarias de dinero que maneja y, como sabemos, donde está la plata está el diablo. Por ello, se convirtió en una corporación planetaria llena de corrupción. La FIFA está por encima de los gobiernos y su soberanía legislativa se impone ante las estructuras judiciales nacionales. El tema, como ustedes comprenderán el día de hoy, es el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Agradezco a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Pablo Lucio Paredes. Él es un conocido analista económico, pero ahora nos va a aportar desde su mirada, desde su visión con los temas del fútbol. También nos acompaña Fernando Carrión. Él es analista de temas sociales, pero es un experto en temas vinculados al fútbol y su estructura social. Gracias también a Alfonso Lazo, periodista deportivo, que está aquí con nosotros. Gracias entonces a la audiencia. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El gobierno ruso traspasó los límites y se convirtió en el mundial más caro de la historia. Sin embargo, la inversión representó apenas el 1% del Producto Interno Bruto de Rusia. Pero no solo se incrementó el coste de la organización, que en más del 50% es asumido por el gobierno de ese país, sino que la FIFA aumentó la dotación económica de los premios concedidos a las diferentes selecciones hasta los 791 millones de dólares. El equipo que consiga levantar el título el próximo 15 de julio recibirá una recompensa de 38 millones de dólares. El Mundial de Fútbol, organizado cada 4 años, representa la inmensa mayoría de los ingresos de la FIFA, esencialmente por derechos de televisión, marketing, venta de entradas, que este año se cuantificaron en 782 millones de dólares y concesiones de licencia de explotación comercial. La FIFA como organizador, ¿qué paga? A las 32 selecciones que llegan, les paga 2 días antes de que empiece el campeonato del mundo, la estadía, el hospedaje, la alimentación, los traslados internos, etcétera, etcétera, a las 32 selecciones hasta 2 días después de que quedan eliminadas. Además reparte jugosos premios. Es así que el verdadero ganador del Mundial de Fútbol es la FIFA, que tiene el monopolio sobre un producto único en el mundo que despierta pasiones y es seguido por casi la mitad de la población global. La FIFA se garantiza a través de los diferentes patrocinadores, venta de entradas e incluso con el compromiso de los gobiernos que aceptan realizar la Copa del Mundo, que esto va a ser rentable. En el 2010, con un Producto Interno Bruto cercano al $500 millones, el fútbol representaba la economía número 24 del mundo, similar al Producto Interno Bruto de Bélgica y Noruega. El fútbol es una de las industrias más grandes del mundo, al cual solo le falta la chimenea. Pero más allá de la industria del fútbol surge la interrogante sobre si el país organizador también obtiene beneficios económicos del evento. Gran parte del presupuesto del Mundial Rusia 2018 fue utilizado para la construcción de diferentes infraestructuras de transporte como aeropuertos y carreteras y a varios de los estadios que alberga la cita mundialista. La infraestructura deportiva se beneficia
Pero hay que tener mucho cuidado, porque más de una ocasión, estamos viendo en Brasil, quedan escenarios de primerísima calidad, pero que no tienen uso, o cuya administración, cuyo mantenimiento sobrepasa largamente la capacidad de gestión para conseguir ingresos para esos fines. Se remodelaron escenarios, se construyeron, no creo que más de 3 o 4 escenarios específicamente para el Mundial, pero que van a servir para el propósito mismo de la realización de espectáculos deportivos y espectáculos artísticos, que gana Rusia, la imagen que ha proyectado al mundo entero, que gana Rusia en el turismo, en el abrir las puertas a un esquema que todos nos teníamos una imagen de una frialdad, de una severidad. Hoy vemos que también Rusia es un destino. Sin embargo, la agencia de calificación Moody's puso en duda el impacto positivo económico del Mundial para Rusia. Y es que sostiene que las inversiones relacionadas con este Mundial, el más caro de la historia, supusieron solo el 1% del total de la economía rusa entre 2013 y 2017. Analistas predicen que el certamen podría sumar hasta un 0.2% al crecimiento anual del Producto Interno Bruto de Rusia en el segundo y tercer trimestre del año. Iniciamos entonces aquí el panel. Pablo Lucio, la economía del fútbol. ¿Cómo entender una inversión de 20.000 millones de dólares que hace Rusia y cuál es un poco el rédito que va a obtener de eso? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Un gusto estar aquí, Alfonso, Fernando, la gente que nos escucha. Situemos 2 o 3 cosas alrededor de la economía y el deporte y el fútbol. Primera cosa que vale la pena estar conscientes es que el fútbol hace parte de la industria del entretenimiento, que es la que más crece en el mundo. Deportes, turismo, cine, en fin, son las industrias que más crecen en el mundo. Porque es lógico, la gente ya cubre sus necesidades básicas y va pasando a otras etapas. Una segunda cosa que vale la pena señalar es que es de las industrias del deporte y el fútbol en particular que más, digamos así, se ve impactada por la globalización y la tecnología. Es decir, antes la gente iba al estadio, oía ahí una radio que había que estar sintonizando. Ahora tienes 10 veces más gente que te ve en el mundo a través de la televisión, los celulares, las redes sociales, etc. O sea, el impacto de la globalización es mucho mayor que en otro tipo de actividades. Una tercera cosa que vale la pena señalar es que a pesar de que se habla de grandes montos aparentemente, en realidad el fútbol mueve menos de lo que se cree. De las dimensiones que se tienen. Claro, uno dice, como se acaba de señalar, uno dice 15.000, 20.000 millones, qué cosa tan extraordinaria, sí, pero resulta que es el 1% del PIB de Rusia y repartido en 4 años o lo que sea. Entonces se habla de que podría mover la economía 0,2% en 2 trimestres, ¿no? Y en general uno cree que la dimensión del fútbol económicamente es mayor, y no lo es, pero sí lo es enormemente, y es la importancia en el lado emotivo, en el lado de imagen, en el lado político. En gran medida Rusia y estos países organizan el Mundial porque les permite situarse en el mundo, ¿no? Y detrás de eso, algo que tú decías al principio, que es muy importante, está la FIFA, que ella sí tiene un enorme poder. Pero mira, para el año 2026, para el Mundial de Estados Unidos, digamos Estados Unidos es con México y Canadá, pero básicamente el 80% de Estados Unidos. Hay ciudades como Chicago, Minneapolis y Vancouver que han dicho, hey, yo no quiero participar en el Mundial porque la FIFA viene y me impone condiciones fiscales, laborales, de estadios, de 1000 cosas que yo no quiero estar asumiendo. Prefiero no estar. Ok, Fernando, la economía y el fútbol. Sí, bueno, un saludo cordial a los compañeros de panel. Sí, yo creo que hay 2 dimensiones que habría que analizar, me parece. Una, lo que ha hecho Pablo Lucio, es decir, ver el impacto que tiene en general en la economía de cada uno de los países, y sin duda no es tan grande como generalmente se piensa. Pero creo que hay una cantidad de intangibles también que vale la pena señalar, y en este caso yo creo que el tema político es fundamental. Rusia ha tenido muchos problemas durante este último tiempo. Por ejemplo, en este último año tuvo problemas con Inglaterra respecto de un ex espía ruso, tuvo problemas con el independentismo catalán, tuvo problemas con las elecciones en los Estados Unidos, y creo que este mundial lo que le ha servido básicamente a Rusia es entrar en Occidente y que Occidente descubra lo que es Rusia.
Entonces yo creo que aquí hay un elemento... Lavar la imagen también, ¿no? Sin duda, sin duda. Y una segunda cosa es que la economía del fútbol, propiamente dicho, visto como un sector de la economía. Y yo creo que aquí sí se mueven recursos importantes. Hay clubes mundiales, como el caso de Manchester City, Barcelona, Real Madrid, etcétera, que tienen presupuestos de más de $1.000 millones, es decir, unas cantidades muy grandes. Y por otro lado hay un mercado significativo en términos de que hay países que exportan futbolistas y hay países que importan futbolistas. Y aquí hay un dato que ha salido en estos días que es bastante revelador, de que el 72% de los futbolistas de las 32 selecciones que han estado en Rusia juegan en Europa. Y entonces Europa se ha convertido en el epicentro básico de la importación de futbolistas y más bien lo que tenemos es una economía periférica, como el caso de Asia, África y América Latina, que están nutriendo al fútbol europeo. De modo que el fútbol, Alfonso, es más que un juego, es más que un deporte. Andrés, gracias, Fernando, Pablo, y buenas noches. Sí, y yo a esto le sumaría lo que dicen tanto Pablo como Andrés. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, a nosotros el no ir a un mundial? ¿Cómo le afecta a Perú el ir al mundial? ¿Cómo les afecta a los colombianos? ¿Dónde se mueve esa economía? Y después, ¿dónde nos afecta ya desde el punto de vista de fútbol? El no ir a un mundial, aunque nosotros nos ponemos tristes y nos enojamos porque no estamos participando de los partidos y no nos podemos poner nuestra camiseta para seguir a la selección como pasó en mundiales anteriores. En donde más se ha afectado, por supuesto, también es en la economía de nuestra federación y de los clubes que reciben también del mundial ese dinero. Claro, uno podrá pensar que después de estos años de corrupción, no solamente las federaciones y los clubes se ven ahora golpeadas cuando no clasifican. También había otros bolsillos que, si la cosa venía bien, seguramente se enriquecían. Pero también se depende mucho de esto. Y en economías mucho más chicas desde el punto de vista del fútbol, como la nuestra, el no clasificar al mundial es un golpe muy grande. Uno cuando ve los premios de lo que van a recibir las selecciones por ir pasando de etapas, y uno ve que una federación grande va a recibir un premio muy grande, tal vez, como decía Fernando, si esto lo lleváramos a los clubes, $30 millones para el Real Madrid sería hacer un par de contratos importantes. Una cosa mayor. $30 millones para el fútbol ecuatoriano sería lo que necesitamos para vivir todo el año todos, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista, el mundial es diferente para unos y para otros, ¿no? Lo que para unos puede ser un premio grande, seguramente para otros no lo es, pero en algunos casos, como el nuestro, es casi de sobrevivencia. Y claro, pensamos en Rusia como el epicentro de esta convocatoria, pero está en todo el mundo. De hecho, aquí en el Ecuador, sin que nosotros tengamos nuestra representación en el Mundial, los negocios proliferan. Se vio toda esa campaña, esa promoción previa, por ejemplo, para los nuevos televisores con nueva tecnología. Vemos los restaurantes, los negocios que tienen una serie de iniciativas alrededor. O sea, la economía se mueve también en el entorno, no necesariamente en el epicentro que es Rusia. No, claro. Todo se está moviendo en todo lado del mundo. Algunos datos también. A ver. Por ejemplo, este mundial se supone que van a haber 3.200 millones de personas. Es decir, la mitad del planeta va a estar viendo... Son los espectadores. Exactamente, y eso es consumo, porque eso es publicidad, eso es sponsors, etcétera. Un segundo dato que también es muy importante, estuve viendo información respecto del número de futbolistas que están federados en cada uno de los países. Son 280 millones de futbolistas. Y cada futbolista tiene que comprar zapatos, tiene que comprar shorts, tiene que comprar camisetas, etcétera, y esa es una economía que se mueve. Por otro lado, a Rusia están yendo alrededor de 1.200.000 turistas en este mes, que es una cantidad muy grande. Y entonces ahí tenemos agencias de viaje, tenemos hoteles, etcétera, que van moviendo justamente toda esta economía. En otras palabras, si nosotros vemos simplemente estos datos, el movimiento es altísimo en términos económicos. ¿Y de qué se nutre la FIFA para tener esa cantidad de recursos, Pablo? Mira, ¿Cómo se alimenta la FIFA? Mira, al final, como todo mercado, el dinero arranca a nivel del consumidor. Ya. No, si no hay consumidores, si no hay clientes, no hay
no pasa nada. Cada uno de nosotros está alimentando con una gotita. El que va, como tú dices, el que va al restaurante a comer algo mientras ve el partido, el que hizo el viaje, en fin, todo eso va sumando, ¿no? Y ese dinero se va, digamos, hacia atrás, se va repartiendo entre las diversas instancias. Una parte va al restaurante, pero luego a partir de ahí probablemente le pagan al canal algo y el canal le tiene que pagar a alguien. Y dentro de esa estructura, el dueño del monopolio capta una parte no despreciable de ese dinero, que es la FIFA, ¿no? Ese es el movimiento, la lógica económica es eso, ¿no? Sin duda, ¿no? Si hubiera varias FIFAs organizando, se repartiría entre varios, pero aquí hay uno que es el organizador, que ha logrado crear desde hace 100 años casi una marca importantísima, que ha hecho un gran trabajo, hay que reconocer, digamos, dejando de lado, no hay que dejar, pero digamos, dejando de lado el tema de la corrupción y todo eso, no es que estoy dejando de lado, pero digo, paralelamente ha creado un mundo, una marca, una imagen, un movimiento, y lo ha hecho extraordinariamente bien para posicionar al fútbol. Ahora hay algo que señalaba Fernando, que yo creo que es uno de los temas más importantes en el fútbol, y es qué rol vamos cumpliendo poco a poco los europeos, los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, un tema clave, ¿no? Y lo que estamos viendo, desgraciadamente para nosotros, es que se está concentrando la marca, la imagen, los ingresos y la calidad en gran manera se está concentrando en Europa y nosotros estamos abasteciendo. Mira, hace 60 años Alberto Spencer, los 50 años, cuando le decían que por qué no se fue a Europa, él decía, mira, porque yo aquí en Peñarol tengo el mismo prestigio que estuviera en Europa, gano el mismo sueldo, ¿para qué me voy a ir? Y gano cosas. Hoy ya no es así. Pero hoy si te quedas en Peñarol ya no tienes ni la plata, ni los resultados, ni nada. Se está concentrando allá y nosotros estamos volviendo, como decías Fernando, en abastecedores de ese mercado. Pero ¿no? ¿será el fútbol un deporte universal? O sea, ¿qué pasa este rato en la India, por ejemplo? ¿Qué estarán interesados? ¿Sabrán qué está ocurriendo? ¿Qué pasa en la China? ¿Será que les... Mira, yo creo que la China es el otro caso bien interesante, porque el gran líder chino, Xi, ha decidido incorporar y meter al fútbol. Él ha dicho, mira, el sueño de la China, o el deseo, perdón, pero el deseo de él es más que un deseo, sí, claro. ¿No? Es casi como una orden. Yo quiero que organicemos un mundial, que clasifiquemos al mundial, porque solo han clasificado una vez y les fue re mal. Jugaron 3 partidos y perdieron, en total 9-0. Y quiero que ganemos un mundial. Yo creo que ahora ya ha cambiado un poquito, ya la tercera le ha dejado un poco de lado, entonces el tema es clasificar y organizar, pero ahí hay una estrategia de la China, así como tú decías, Fernando, Rusia quiere integrarse a Occidente, la China quiere integrarse a Occidente, porque la China, ¿qué quiere hacer? Entrar en las cosas importantes de Occidente. ¿Cuáles son importantes? Por ejemplo, el fútbol. Yo no sé, por ejemplo, los países árabes, China, como estás mencionando, el caso de la India. Pero la China quiere entrar a Occidente. Una cosa importante es el cine. Ellos han comprado una de las principales redes de cine en el mundo, y en particular en los Estados Unidos. El fútbol, el deporte en general. Es decir, quieren entrar en las cosas que son culturalmente importantes para la gente. Porque no solo se trata de vender autos, se trata de penetrar en la cultura de la gente. Okay. Es muy importante. Tengo que ir a la publicidad. Retornamos en un instante para la segunda parte del programa y vamos a entrar a analizar cosas más directas, más vinculadas al juego propiamente, como es el caso del VAR, que ha provocado controversia y polémica. Ya retornamos. La publicidad y derechos de transmisión de los campeonatos de fútbol contratadas por la FIFA, la Conmebol y por las empresas nacionales, como la Federación Ecuatoriana de Fútbol, generan ingresos astronómicos, que son manejados por sus directivas mundiales, regionales y nacionales. Esas contrataciones estuvieron sujetas a coimas, lavado de dinero y otros delitos durante décadas por parte de los entonces presidentes de las federaciones de fútbol. El expresidente de la Ecuafútbol fue acusado en 2015 por el delito de lavado de activos, luego de haber sido señalado en el caso de corrupción de la FIFA Gate por parte de la Fiscalía de Estados Unidos.
Luis Chiriboga, por 18 años presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se encuentra en arresto domiciliario desde hace 2 años y 7 meses por el delito de lavado de activos. Chiriboga no pudo justificar ingresos por $6.1 millones, dinero proveniente de coimas para la suscripción de contratos con las empresas Cross Trading, Sport TV y el grupo Full Play, firmas a las que se les entregó los derechos de transmisión de los partidos de la selección de fútbol. Esta semana la Corte Nacional de Justicia resolvió en última instancia reducir la sentencia del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de 10 a 6 años de prisión. Misma situación para el ex tesorero Hugo Mora y el ex contador Pedro Vera, de 3 años y 4 meses a solo 2 años. Chiriboga ha permanecido en su casa y sus abogados esperan que la sentencia en firme se cumpla en las mismas condiciones por ser un hombre de la tercera edad. Ustedes escucharon que solamente se topó la pena, no se ha topado absolutamente nada la situación del ingeniero Chiriboga. Está cumpliendo en arresto domiciliario y se mantiene en arresto domiciliario. No obstante, el sistema de justicia no contempla que las sentencias en firme se cumplan bajo arresto domiciliario. El artículo 624 del Código Orgánico Integral Penal establece sobre la ejecución de la pena que en los casos de adultos mayores, las penas privativas de libertad se cumplirán en establecimientos especialmente adaptados para su condición. Es decir, su casa no podría ser el lugar donde cumpla el resto de su condena. Es así que el escándalo de la FIFA se extendió como gangrena al fútbol profesional de Sudamérica y del Ecuador. El caso, conocido como FIFA Gay, es un escándalo deportivo y corporativo a la vez, y un caso judicial que salió a la luz pública el 27 de mayo del 2015, luego de que las autoridades suizas irrumpieran sorpresivamente en un hotel de Zúrich donde se había fijado elegir a las nuevas autoridades de la FIFA con el fin de detener a altos dirigentes de esta organización que habían utilizado sus cargos para recaudar entre 1999 y 2015 cientos de millones de dólares producto de sobornos, chantajes y comisiones ilegales en el lucrativo mundo del fútbol. Son funcionarios imputados responsables por desarrollar y promover el fútbol internacional. En más de 160 páginas, la Corte de Nueva York resumió los 3 años de investigación a la FIFA. El extenso documento detalló cómo se utilizaron bancos estadounidenses para transacciones millonarias entre dirigentes del fútbol mundial y empresas de comercialización de los juegos de la FIFA en América, así como los casi 200 millones que la empresa datista pagó en soborno a los dirigentes de la CONMEBOL para asegurar los derechos de televisación de la Copa América. La Confederación Sudamericana de Fútbol, que representa el fútbol organizado en América del Sur, usaron las posiciones de confianza de sus respectivas organizaciones para solicitar sobornos de empresarios deportistas a cambio de los derechos comerciales de sus torneos de fútbol. Lo hicieron una y otra vez, año tras año. Entre los presidentes de las federaciones de fútbol centro y suramericanas que fueron hallados culpables por corrupción por el FBI se encuentra Luis Chiriboga. Una segunda investigación judicial fue dirigida por el Ministerio Público de Suiza por la compra de votos y lavado de dinero en relación a la elección de las sedes de las Copas del Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque no hubo reedición en las votaciones. La extensión de los tentáculos del FIFA Gay a la Federación Ecuatoriana de Fútbol obliga a su reestructuración. La sucesión y o renovación directiva pues sepa entender que es necesario un giro muy significativo de 180 grados total. Patricio Torre asegura que es importante dejar abierta la demanda de que los clubes profesionales puedan establecer convenios y contratos directamente con los medios de comunicación y con las empresas televisoras no gubernamentales. Transparentar las formas de desarrollar los contratos. Para Eduardo Granizo, expresidente del Centro Deportivo Olmedo, este escándalo de corrupción perjudicó negativamente al fútbol ecuatoriano. Al perder el apoyo y el respaldo no solamente de la empresa privada, sino de los hinchas, desde luego que el fútbol se ve disminuido en todo sentido. El tema de la corrupción tratamos en esta primera parte del segundo segmento. Alfonso, finalmente, ¿tú crees que nos pasó factura en nuestra presentación en el Mundial lo que acabamos de ver? Yo lo que creo es que nos sigue pasando factura porque donde más se resistió para sostener esta organización mafiosa, es decir, donde más nos golpeó, es precisamente en la organización de cada una de las federaciones. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Y cómo clasificaron Argentina y Brasil y Colombia? Lo que pasa es que tenemos, primero, todos los países tenemos jugadores de gran talento. Después,
alguien tenía que clasificar, es decir, no nos podíamos eliminar los 10, así que se tenían que ir algunos, los que les fue menos mal. Después, en el Mundial también ha sido dispar. Argentina está pasando por una crisis de organización tremenda. ¿Qué deriva de todo esto? ¿Y a qué nos referimos? La manera esta piramidal en la que estaban organizadas las federaciones por estos jerarcas para mantenerse en el poder. Además de esto fue un método inventado por Grondona, de Grondona llevado a la FIFA, y la FIFA lo tomó, y por supuesto regado al resto de las federaciones sudamericanas. Era tener a los equipos más chicos, a las organizaciones y a las asociaciones más chicos bajo un manto. En la lógica de Grondona, que es lo que les transmitió al resto de presidentes de las federaciones, no importaba si Boca o River estaban con él. Él necesitaba que Arsenal de Sarandí, que Lanús, que los chicos, las federaciones, las asociaciones provinciales estén, porque era un tema de votos. Aquí ni Boca ni River valían 20 cada uno y el resto uno, sino todos valían uno. Y aquí Chiriboga hizo exactamente igual. Se hizo así. ¿Qué es lo que ocurrió en estos años? Que más allá de las construcciones que se hicieron y donde nosotros además estamos un poco acostumbrados a que se construye algo, una cancha, y parece que hubo progreso, ¿no? Y eso también pasó en el fútbol. Pero las estructuras, la organización era cada vez más frágil. Nuestro fútbol está muy golpeado porque estas estructuras se mantuvieron durante muchos años. No ha habido cambios de directivos a la federación, eso no le convenía y mantenía a los dirigentes que eran más cercanos, a los que, por otro lado, les llevaba de viajes, les daba cosas chicas, no es que repartía la plata grande, y así mantenía este status quo. El momento en que se cayó, bueno, claro, es como que ha habido un desgobierno. ¿Qué es lo que decidieron hacer los clubes? Sostener a quienes estaban, porque parecía que eso era menos grave que cambiarlos, y entonces era la frase esta vieja, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y ahorita estamos en un momento en el que no se sabe qué es lo que puede pasar, hacia dónde van los dirigentes, y caras nuevas o no. Entonces, ¿cuál es el problema? Es de organización. No tenemos buena organización debido a esto que estamos hablando. Fernando. A ver, dos cosas me parece que esto del FIFA Gate hay que tener en cuenta. En primer lugar, Loretta Lynch lo que hace es romper la lógica general que tenía la FIFA en términos, tal como nos ha presentado el programa, de que estaba por encima de los estados nacionales. Y yo creo que ese es un hecho que vale la pena señalar. A partir de eso, la impresión que me da es que la geopolítica del fútbol cambia y empiezan a aparecer 3 nuevas regiones con mucho peso dentro del fútbol mundial. Uno es los Estados Unidos, que ya está organizando el Mundial del 2026 de una manera medio escondida, sumando a México y al Canadá. Otros son los países árabes, que organiza el próximo Mundial en Qatar. Y además de eso, creo que el siguiente Mundial después del Norteamérica será el de China. Esto explica la universalización del fútbol, que yo creo que esa es una cosa muy importante y cambia la geopolítica del fútbol. Ahora, entrando en América Latina, ¿qué es lo que en Sudamérica, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La Conmebol tiene la representación de 10 países. Los 10 presidentes de los 10 países están presos. ¿Implicados en corrupción? Están presos por corrupción. Y no solo eso, los 3 presidentes de la Conmebol también están presos. En otras palabras, aquí lo que teníamos es una red, una trama de corrupción muy fuerte. Y eso se expresa en el resultado futbolístico, sin duda. Sin duda. Claro. Tan es así que después de que aparece este tema del FIFA Gate, los premios en los torneos que organiza la Conmebol empiezan a subir. El caso de la Copa Sudamericana y el caso de la Copa Libertadores de América. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el caso del Ecuador? Bueno, Alfonso ya lo ha descrito. Aquí tenemos dos impactos, creo yo. Uno, esta trama de corrupción se montó bajo el paradigma, el modelo Grondona, y nosotros estamos viviendo la herencia esa en el caso del Ecuador. Esta cosa del clientelismo. Yo creo que el clientelismo fue la forma a partir de la cual esto ha seguido operando. Y me da la impresión que eso sigue. Por eso es que yo creo que en el Congreso que se avecina en enero próximo, lo que tenemos que hacer es elegir nuevas dignidades. Y aquí han aparecido nombres. Por ejemplo, el caso de Francisco Egas, de la Universidad Católica, el caso de Deller, de Independiente, que son personas que... Jóvenes con nuevas ideas. Exactamente. Con nuevas... ¿Qué es lo que ha pasado incluso en este tiempo? Una vez que el Ecuador pierde las eliminatorias, se queda sin entrenador. Y hasta ahora no se nombra entrenador. No hemos tenido la posibilidad de hacer una transición. Se habla de que va a venir Bolillo Gómez, que es el entrenador de la selección que quedó en último lugar
dentro del Mundial. ¿Será conveniente eso para el Ecuador? A mí me parece que hay que entrar en una onda de renovación total. Pablo Lucio, corrupción y terminamos este primer bloque. Mira, como decía Alfonso, la corrupción es un tema muy grave, pero hace parte de un problema de organización. Es decir, un problema de organización de los torneos, de profesionalización de los equipos, de desarrollo de las ligas menores, todo eso, ¿no? Y yo creo que eso se está reflejando en América Latina, en Sudamérica, por el hecho de que por primera vez en la historia de los mundiales, un continente, Europa, va a ganar 4 mundiales seguidos. Lo único que había pasado hasta ahora es siempre la alternancia América-Europa, salvo, pero son 2 circunstancias, en el 34 y 38 que ganó Italia y en 58-62 que ganó Brasil. El resto siempre ha habido alternancia. Ahora ya los europeos van a llevar 4 seguidos. Eso algo nos dice, ¿no? Algo nos dice, lo dijimos hace un momento, hay toda esta concentración de marca, imagen, ingreso en Europa, pero al mismo tiempo que eso se da allá, yo creo que aquí se da un problema de organización general y de calidad de desarrollo, ¿no? Aquí mismo en el Ecuador hemos hablado de la liga profesional, pero el rato parece que la liga profesional se queda solo en el tema de ver cómo nos repartimos la plata de la televisión y no profundiza el tema. Es decir, tenemos un serio problema de mejorar la calidad del... Les quiero proponer destinar los siguientes minutos a asuntos más directos al juego, a los partidos propiamente, y el tema de este famoso VAR. Ustedes son partidarios, ¿qué crees tú, Alfonso, que contribuyó a que sea más transparente el manejo de los partidos, de los juegos? El fútbol, uno de los temas que siempre le ha pasado es esta discusión entre lo clásico, entre lo que siempre ha sido y lo que podría llegar a ser. El fútbol es el deporte menos complicado, ¿sí? Salvo la regla del offside. Todo lo demás es bastante transparente. Quizás el saque lateral con las manos es como extraño porque debería ser con los pies y el juego en general es con los pies. Pero no mucho más. Después todo es sencillo. Además uno puede jugar. Aquí en el set pone 4 sacos y jugamos 2 contra 2. Otros deportes son mucho más complicados. Pero lo que estamos viendo es que el fútbol, así como usaba la tecnología, además uno dice, ¿dónde usaba la tecnología el fútbol? En las transmisiones. Porque todo lo que estamos viendo en el VAR, nosotros, sentados en la casa... Como espectadores en la casa veíamos. Lo veíamos y reclamábamos al árbitro y decíamos, se falló esto. Y cuando relatábamos un partido, a ver, póngame otra vez la toma y veamos la de acá, la de más allá. Ahí se ve claramente que hubo... Bueno, ¿pero eres partidario o no del VAR? Entonces yo creo que, yo sí soy partidario. El problema que tenemos aquí también volvemos a la economía. La implementación en el Ecuador va a ser muy complicada. Por ejemplo, ese es uno de los temas. Solo los árbitros han estado por pararse, se han parado el año pasado porque no les pagan. Ahora tienen que sumar 4 árbitros más para el tema del VAR, sin tomar en cuenta la tecnología. Toda la tecnología, claro. Pero la tecnología de alguna manera funciona con las mismas cámaras de la transmisión. Lo que van a necesitar es otro camión transmisor. Pero hay una parte que más allá de porque uno dice, ya ven cómo se equivoca esa mano. Sí, hay una parte que es de interpretación y que no va a haber tecnología que lo supere. Es decir, los 4 vemos una jugada polémica y a lo mejor los 4 tenemos una lectura diferente y eso que nos ponen 15 cámaras, los árbitros. Bueno, pero los 4 votamos y hay una mayoría y ya se establece. Así tendría que ser, pero si yo pierdo la votación... Yo me voy a quedar con la sensación de que sí, me ganaron democráticamente, pero no tenían razón. Pablo Lucio, el VAR. Mira, yo modestamente siempre he planteado que debería haber esta tecnología en el fútbol, así que me parece muy bien. Yo creo que resuelve el 60% de las situaciones, que lo hace más justo. Mira, simplemente recordemos esta famosa mano de Thierry Henry hace unos años que le clasificó a Francia en lugar de Irlanda al Mundial. ¡Qué gran injusticia! Eso con el VAR se resolvía con los 4 votos a favor, sin discusión, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que resuelve 60-70%. O la de Maradona, y ahí ya no intervenía Dios. Ya no había Dios. Ya no el gol de los ingleses contra los alemanes en la final del 66. Entonces yo creo que resuelve 60-70% de los casos y queda 30% de polémica. Fernando. A ver, en realidad son 2 tecnologías las que están funcionando. Uno lo que llaman el goal technology, que es el que determina si entró la pelota o no entró. Y ahí no tiene nada que ver el VAR. Y a mí me parece que eso se ha utilizado, me parece, en 2 ocasiones. Es un dispositivo... Es como el del tenis. El tenis. En la liga inglesa es que se ve todos los fines de semana. Y entonces eso ha ayudado mucho. Y lo del VAR me parece que lo que ha logrado es darle mayor seguridad al arbitraje. Hemos escuchado por ahí 2 o 3 países que han protestado sobre el arbitraje, pero en general el arbitraje a mí me parece que ha sido bastante bueno. Siempre se ha planteado esto de que lo que va a hacer es paralizar el partido y por lo tanto le quita ritmo. Pero lo que hemos visto es en ese minuto
hay mucho más intensidad, los aficionados viendo lo que la decisión que se toma. La decisión que se va a tomar. Y yo creo que eso le ha añadido incluso al fútbol un elemento adicional. Y una cosa más, Andrés, sí, claro. tal vez solo como un detalle. Por ejemplo, al principio se cobraron un par de penales por agarrones. Va avanzando el Mundial y cada vez hay menos penales. Cada vez hay menos agarrones, porque si uno ya sabe que me están viendo, porque yo le agarro la camiseta al rival de acá, porque el árbitro está viendo a otro lado, está bien, pero ahora hay una cámara, entonces lo tengo que pensar bien. Lo que sí nos pasa en el fútbol de acá es que hay una falta y a nuestros jugadores lo único que les falta es decir, pero no se puede pedir, ¿no? Los jugadores no pueden pedir el VAR, no se supone que eso no pueden. Tal vez es lo que debe cambiar, es decir, no cambiar, sino que debe seguir creciendo. ¿Cuál es la modalidad? ¿Hasta dónde debe ir? ¿Cómo debe funcionar? Tenemos que ir aprendiendo. Mundial de los arqueros, Pablo Lucio. Los arqueros. A ver, comentaba antes con Alfonso que al menos los equipos europeos que han ganado históricamente, todos o el 90% han tenido los mejores arqueros del mundo. No. Uno puede recordar históricamente Alemania con Mayer, Italia con Zoff, etcétera, Casillas hace poco, Neuer en el Mundial anterior, y hoy probablemente el mejor arquero del Mundial es Courtois. No sé si del mundo, porque Neuer no ha estado jugando mucho en estos últimos tiempos, pero Courtois es el mejor arquero, y Bélgica está ahí, y Bélgica probablemente, no quiere decir que vaya a ganar, es más, les traemos mala suerte a los equipos que decimos que van a ganar, pero Bélgica probablemente es el equipo mejor estructurado de los que quedan, y eso arranca por su arquero. ¿No? Sí. ¿Arquero? Yo creo que sí ha sido un mundial de los arqueros buenos y los arqueros malos. Claro. Por las dos cosas. El primero de Argentina que... De Argentina y Uruguay. ¿Cómo se llama? Caballero. Y Muslera. Y los arqueros España. buenos. Y el de España. Y el de España, Sí. Ahora, creo que este mundial lo que ha hecho es consolidar al arquero jugando de una manera totalmente distinta. Antes se decía con que tape el arquero era suficiente. Ahora el arquero es el primer delantero y se ha visto claramente eso en todos los equipos. Ok, publicidad, retornamos en un instante, seguimos aquí en Hora 25. Bien, se nos quedó pendiente escuchar la opinión de Alfonso sobre el tema del arquero, por favor. Yo no sé si este es el mundial de los arqueros. Sí estoy con Pablo Lucio que los equipos que llegan a instancias definitivas también han tenido un gran arquero. Él mencionaba a Courtois y uno dice que por culpa de él Brasil se quedó afuera. No tanto por Lukaku, sino por el arquero, por la cantidad de situaciones que tuvo. Ochoa hizo un gran mundial también en México. Entonces, pero... normalmente los equipos que llegan hasta el final es porque han tenido un arquero que hace esas tapadas imposibles. El otro día hubo un cabezazo de los uruguayos en el área francesa cuando perdían 1-0, que debió haber sido el empate. Igualito el del otro lado. Y Lloris metió un manotazo impresionante, tanto que dejó la pelota ahí mismo, es decir, lo que hizo es in extremis. Y uno dice, esa tajada es la que le sirvió la clasificación, pero habrá que ver hasta el final cuál de los arqueros es el que aguanta más. Pablo, nosotros estamos muy argentinizados en el Ecuador. Yo creo que los grandes derrotados también de esta contienda han sido los periodistas, los narradores deportivos de Argentina. Bueno, yo siempre me quejo de eso, ¿no? Bueno, coincidimos ya. Sí, la verdad de que nos llenan de eso y además siempre le ponen demasiado el lado de ellos y la enemistad con algunos, como los brasileros y otros, ¿no? Y con todo eso se pierde un poquito también de objetividad en el análisis, no solo sobre Argentina, por ejemplo, sobre Brasil. A mí me parece que la gente exageraba de lo maravilloso que era Brasil. Si uno miraba las cosas con más detalle, era un buen equipo, pero no era tan extraordinario, ¿no? Pero hablando de nacionalidades, yo creo que hay un tema y que además es muy cercano a Fernando, el tema llamémosle así, de los, llame como quiera, de las migraciones y la globalización que han llevado a que los equipos se van, entre comillas, internacionalizando, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que hay cada vez más una concentración a nivel de equipos. Sobre todo en Europa cada vez son menos los que ganan, pero en cambio hay una mayor competencia a nivel de selecciones nacionales. Toda la globalización va llevando a eso. Las selecciones nacionales son más competitivas, mientras los equipos se van volviendo más concentrados. Fernando, sí, bueno, lo de la argentinización también. A ver, quizás hay un par de cosas interesantes. Uno es que
Bueno, Alfonso ya señalaba, yo creo que la gran crisis del fútbol argentino está en la herencia grondona, que eso nos impacta a nosotros de una manera parecida con el caso de Chiriboga. Y eso no ha sido procesado. Aquí lo que hemos escuchado principalmente del periodismo argentino, y en esto yo tengo la hipótesis de que en el Ecuador estamos foxbolizados. La hipótesis que plantean los periodistas argentinos es que no se llegó a una instancia superior porque, desgraciadamente, Messi no juega en la selección argentina. Y aquí hay una frase maravillosa de Di Stéfano que él dice: ningún futbolista llega a ser igual a la suma de todos. Y yo creo que ese es un punto de partida importante. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una especie de síndrome del futbolista ausente. Entonces, en Argentina no jugó Messi, en Colombia no jugó James Rodríguez, en Brasil no jugó Neymar y en el último partido Uruguay no pasó porque no jugó Cavani. Y entonces, en esto somos exactamente iguales que en la política. Nosotros creemos que hay una figura tutelar que es la que define la organización de un país. En el caso del fútbol me da la impresión que es exactamente igual. Y nosotros estamos argentinizados, y aquí quisiera dar un par de datos que también me parecen interesantes. Argentina tiene en el exterior 1.800 futbolistas. Afuera, jugando en distintos lugares. Exactamente, es impresionante eso. Pero eso no es suficiente. Tienen más de 200 entrenadores afuera. Y yo creo que esa es una de las explicaciones también por las cuales en general Sudamérica no está a la altura de lo que está ocurriendo en Europa. ¿Por qué esto? Porque todas sus figuras están afuera, que cuando tienen que regresar a sus países le pasa a Messi. No tiene una memoria táctica para volver a articularse a esa estructura y a esos futbolistas. Pero no solo eso, el tener 200 entrenadores fuera, lo que hace es que esos entrenadores no preparen a sus futbolistas para sus torneos nacionales. Y entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Y me parece que hay algunos países que están viviendo eso. Bueno, y la migración que decía Pablo, o sea, pasa también que los equipos y los países europeos se nutren de los jugadores que provienen de otras latitudes. Ahí hay un par de cosas que son importantes. Uno, en 1974 llega Avalanche a la presidencia de la FIFA. Y él, en su discurso inaugural, dice: vengo a vender un gran negocio llamado el fútbol. Y a través del mercado plantea la universalización del fútbol. ¿Qué significa esto? África, que estaba en los procesos de descolonización, se integra. Asia, que vivía la época de los tigres asiáticos, se integra. Y lo que empezamos a ver es que todas esas regiones empiezan a producir futbolistas que empiezan a llegar a Europa. Y en el año 1995, que es un año también absolutamente clave, hay el caso Bosman, que probablemente Alfonso debe conocer bastante bien, que es un jugador belga que quería cambiarse de equipo y no lo pudo hacer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recurre a la Unión Europea, donde ya había una comunidad integrada del trabajo. Y entonces apela a la Unión Europea y desde ese momento empiezan a aparecer los jugadores comunitarios. Los jugadores comunitarios hacen que, por ejemplo, este rato Suiza tenga el 75% de sus futbolistas que provienen de otros lugares de Europa. Y ocurre relativamente parecido con el caso de Francia, donde 14 de sus futbolistas provienen del África. En este caso, por ser jugadores comunitarios, porque en esa época los territorios de África eran colonias africanas. Y entonces aquí hay una presencia de los jugadores comunitarios que hace que en Europa tengamos jugadores migrantes, nacionalizados, nacionales y también provenientes de colonias. Y la tragedia de Maradona es este mundial también, esa imagen que vimos todos. Pablo Lucio. Sí, mira, yo creo de lo que acaba de señalar Fernando, de que sin duda reproducimos en el fútbol muchos de los vicios que tenemos en la sociedad, ¿no? Y uno de esos es la búsqueda de este Mesías siempre. Pero la otra, ligado a lo mismo, es el poner siempre pretextos, ¿no? En lugar de ir al fondo de las cosas, poner el pretexto. Perdí solo porque el árbitro, perdí porque no hubo tal jugador, perdí por tal razón, cuando en realidad perdiste porque los otros eran mejores. Bueno, pero ese es un comportamiento cultural que tenemos todos. Por eso digo, le culpamos al otro y la culpa la tiene el otro. Que en el fútbol hay mucho de eso. ¿No quieres hablar de Maradona? No iba a decir sobre el caso, no, es que justamente por eso menciono el tema. Porque yo creo que Maradona ha sido el típico ejemplo de un extraordinario jugador, nadie le puede negar. Pero la típico personaje latinoamericano, y tal vez por eso mucha gente le quiere, que
siempre hacía eso, ¿no? Él siempre decía, a mí me hicieron tal cosa porque Pelé estaba detrás de eso, a mí me hicieron esto porque la FIFA estaba detrás de eso, yo nunca hice nada malo, estaba detrás de todo eso. Y yo creo que ese es el personaje que mucha gente ha admirado porque hace parte de nuestra cultura de este tipo de estos cosas, comportamientos, ¿no? que tenemos. Sí. Alfonso, ahí tienes temas. Ha habido a lo largo de la historia y sigue habiendo muchos jugadores con muchos conflictos. Es decir, uno siempre piensa en estos chicos que sueñan con ser futbolistas y que viven en unas condiciones muy, muy malas, desde chicos así crecen, y que de repente, cuando son jovencitos todavía, además uno dice 19 años, 20, 21, siguen siendo jóvenes, empiezan a tener mucho dinero y por supuesto quedan expuestos. A mí el problema de Maradona me parece que más bien es un problema de mediatización, es un problema de exposición. Si Maradona no tenía una cámara, nosotros ni siquiera nos enterábamos lo que él hacía mientras veía el pero no era un partido problema de de la fútbol. cámara. No. Era un problema de él que había consumido sustancias. No, pero a lo que voy, Andrés, es que a lo mejor él podía que ver, entonces, voy a decirlo más allá, hubiera estado consumiendo sustancias en su casa, viendo el fútbol en la televisión y nadie se enteraba. Entonces, lo que termina siendo bravo, me parece a mí, no es tanto que consuma sustancias, es porque todos saben que consume sustancias. O sea, ¿qué es lo grave aquí? ¿No sabían eso? O sea, yo más bien les preguntaría a todos, ¿ustedes no se enteraron? Todas las veces que a él le han agarrado, las veces que él ha tenido que hacer, que internarse, un par de veces estuvo cerca de la muerte, nadie se enteró. Entonces más bien a la FIFA, los de la FIFA que después le dijeron ya no va a ser embajador, ¿no se enteró la FIFA? Sí. Entonces ya, ¿qué es Maradona? Es un tipo mediático, es un tipo que vende, es un tipo que está en todas las tablets. Entonces, ¿qué es lo grave ahí? ¿Que él consuma? ¿Eso es lo grave? ¿O todo esta suerte de negocio que empezamos a armar detrás? ¿Y qué lo discutimos? Aquí lo estamos discutiendo. Maradona debería ser un exjugador. De Pelé, a Pelé nunca le vemos así. En realidad a Pelé no le vemos. No sabemos si él tiene algún problema o no, pero él no aparece en los palcos, él no está así. ¿Y el fútbol es el opio del pueblo o no? Pablo Lucio, ¿tú qué? A ver, yo creo que es un extraordinario espectáculo. Yo creo que la gente lo disfruta mucho y me preocupa en relación al Mundial que vaya tomando dimensiones inmanejables. A mí me hubiera encantado que para el año 2026 le den a Marruecos. Y es la cuarta o quinta vez que Marruecos se presenta y pierde, y se va a presentar 10 veces más y va a perder a este ritmo, ¿no? Me hubiera encantado porque yo creo que hubiéramos podido hacer un mundial a dimensiones más razonables, ¿no? Ahora se lo va a pasar a 48 equipos en el 2026. Primero, futbolísticamente me parece una barbaridad, porque entonces ya todo el mundo más o menos va clasificando. Pero además, en términos de organización, cada vez van a ser menos los países que puedan organizar. Entonces yo sí creo que tenemos que evitar ese crecimiento y mantenerlo en cierto nivel donde se pueda hacer en cualquier parte del mundo, o casi en cualquier parte, donde se mantengan ciertas relaciones, donde la FIFA no abuse de los temas tributarios, legales, como mencionaba antes. Hay lugares en los Estados Unidos que se han retirado del Mundial 2026. En fin, yo veo ahí un riesgo de crecimiento. ¿Por qué? Porque está ligado a la emoción que representa el Mundial. Pero no hay que pasarse de la raya. Y nos tiene embobados también. Y no hay que pasarse de la raya, creo yo. A ver, algo de lo que decía Alfonso que me parece interesante. Se ve, no se ve las cosas hoy día. Yo creo que hoy día el mundo es terriblemente transparente. Por ejemplo, en el Mundial de Rusia 2018 tenemos 36 cámaras en cada uno de los partidos. En otras palabras, eso ya no es una cancha, es un set de televisión. Pero eso tiene un guión. Por eso es que cuando hay algún problema en la cancha, inmediatamente la cámara se va a otro lado. Sí. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 45 mil aficionados en los estadios con 40 o 45 mil celulares. Y lo que hemos visto en este Mundial, a diferencia de los otros, son una serie de cosas que antes no existían. Por ejemplo, colombianos y argentinos burlándose del idioma de los rusos. Por ejemplo, japoneses limpiando el estadio una vez que se termina el partido. Maravilloso. Nos ha llamado profundamente la atención. Hemos visto personas besando a periodistas mientras están haciendo sus relatos a la entrada de los estadios. Esto quiere decir que hoy día tenemos una exposición que es brutal. Sobre el tema del opio del pueblo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Quizás hubo una época en que se podría haber definido eso, cuando estábamos en los orígenes prácticamente del fútbol, porque el fútbol fue una extensión de la jornada de trabajo. Tan es así que los futbolistas eran miembros de las fábricas. Y la forma de sostener dentro de toda
la lógica del tiempo, de la jornada laboral, era, además de las 8 o 10 horas que tenían en términos de producción en la fábrica, sostener en el momento del ocio. Y en ese sentido sí creo que fue un opio del pueblo. Hoy día ya no, porque es una industria, tal como decía Pablo Lucio, es una industria cultural, una industria del entretenimiento que tiene su propia lógica y que no va a Pero aparecer. ¿es probable que la producción nacional, Pablo Lucio, haya decaído durante este mes? Aquí, por ejemplo, en el Ecuador, la gente no trabaja durante el periodo en el que estamos viendo el partido. Sí, hay días. Sí, baja, ¿no? Sin duda, hay días como el viernes pasado Pues, que no había cómo trabajar. Hubiera sido pecaminoso hacerlo, ¿no es cierto? Había Francia, Uruguay y Brasil, Bélgica. Mira, yo creo que muchas organizaciones lo que le han dicho a la gente es disfrute, vea, pero nos organizamos para seguir caminando, ¿no? Alfonso, estamos por terminar. Sí, y yo me quedo con esto que decía Pablo Lucio a propósito de que van a subir de equipos. Incluso todavía hay una teoría de que ya en Qatar podría haber los 48 equipos. Eso todavía, por supuesto, no está. Pero yo creo que eso es, en el cierre del programa es como comenzamos. Si estamos diciendo que se invierten 50.000 millones de dólares, este es un negocio. Entonces yo no sé si nos ponen a votar en el mundo entero, la cifra que dio Fernando, de todos los que vamos a ver el Mundial por televisión, ¿cuántos estamos de acuerdo en que haya más equipos y cuántos no? Es lo mismo que lo del VAR. O sea, seguramente los más clásicos dirán, no, que no haya VAR, no, queremos solo 16 equipos. Yo estoy seguro que más fútbol. Si el otro día, cuando terminó la primera parte y hubo un par de días, leíamos un Twitter que decía, necesitábamos más. ¡Ey, la gente de la FIFA! ¿Qué pasó con el fútbol de ahora? ¿Qué quiere que nos dediquemos? Entonces, yo no sé, no estoy tan seguro, y desde el punto de vista de negocio, mientras haya más equipos, más dinero. Y el próximo Mundial será en Qatar 2022. Se jugará en una ciudad que no existe. La van a crear, se llamará Lusail. Gracias a nuestros invitados que han estado aquí en el estudio de Teleamazonas. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana.